En un segundo ya. Bueno, mientras el profe Javier alista la presentación, quería preguntarle si todos ya se unieron a la clase del Classroom o ha habido alguien que no ha podido acceder o no sé. Cuéntenme, por favor. Sí, sí, señora. Lo único a lo que aún no he hecho aún es la tarea de validar ¿el qué? El evento. Eso sí no lo he hecho. De buscar el evento para participar. Ujú. Ah, listo, no te preocupes. Igual como esa es una tarea que se va a ir haciendo a lo largo de este semestre, entonces no te preocupes. Profe, ya estamos grabando, ¿cierto? Sí, ya estamos grabando. Listo. Bueno, entonces les voy a compartir aquí la pantalla. No sé si puedo. Ángel Javier, creo que tienes apagado el micrófono ya. Listo. ¿Sigue la presentación? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Bueno, en el día de hoy, como les había anunciado al comienzo de la invitación del semillero, les traía un tema, digamos, que es más actual eh, para de pronto abrir un panorama más amplio a lo que actualmente se está trabajando en ingeniería de transportes. Tal vez es un poco como una mirada, digamos, a la vanguardia de los temas que se están trabajando actualmente y que seguramente ustedes en los próximos años verán o estarán ya más acostumbrados a escuchar este tipo de temas. Entonces, es un tema que se llama inteligencia artificial aplicada a la planeación y operación de transporte. Bueno, la planeación y operación de transporte es una de las grandes áreas de la ingeniería de transporte, que como su nombre le indica, se refiere a todos los procesos o mecanismos que nosotros utilizamos para planificar y para disponer todos los recursos para atender las demandas de transporte. Ya la operación se centra más en cómo este sistema está funcionando, cuáles son los actores que intervienen en la operación y de alguna forma un tema relacionado con la parte de ingeniería de tráfico, que seguramente ustedes habrán visto en su curso de tránsito. Bueno, este es un tema que últimamente ha incrementado un valor, digamos, su valor potencial. Y aquí tenemos en primer lugar, digamos, la que más tiene valor potencial en el uso de la inteligencia artificial son los viajes. En segundo lugar, pues está la logística y transporte, que es la que nos interesa a nosotros. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues no es más que una serie de algoritmos computacionales para imitar la inteligencia humana. Entonces, de alguna forma ustedes habrán escuchado que eh, digamos, este concepto y pues a través de estas rutinas computacionales conocidas como algoritmos, lo que se hace es entrenar a una máquina para que ella identifique de forma autónoma eh, digamos, las órdenes eh, que uno le, eh,
le da como instrucciones al programa. En la planeación y operación de transporte, pues puede ser utilizado para mejorar la eficiencia. Entonces, en la medida en que yo pueda, digamos, trazar las mejores rutas, bien sea optimizando el ruteo vehicular o adaptando, digamos, la flota vehicular a la demanda. Entonces, yo puedo mejorar la eficiencia. También puedo mejorar la seguridad. Entonces, en la medida en que yo puedo tomar decisiones basadas, digamos, en unas imágenes y en unas interpretaciones del entorno viario, yo podría mejorar esos aspectos. Usualmente en las intersecciones, ustedes saben que se presentan esos conflictos y a veces el ser humano tiene unos tiempos que suelen ser demorados, digamos, en términos de, digamos, en términos de comparativamente con los tiempos computacionales, pueden ser demorados para tomar una decisión, digamos, en un conflicto. Entonces, en este caso, por ejemplo, un vehículo que está pasando por una intersección, si de alguna manera se entrena un algoritmo para que identifique que está próxima a la colisión, él puede tomar una decisión prácticamente instantánea, pero pues sin duda alguna dependerá de los, digamos, de la velocidad de procesamiento y de la red que alimente esa inteligencia artificial. Sí, se habla que, por ejemplo, nosotros en ingeniería de tránsito tenemos unos tiempos de percepción y reacción. No sé si alguien recuerda cuánto normalmente son esos tiempos de percepción y reacción. ¿Sí? Entonces, digamos, es un tiempo cuando yo, digamos, identifico que voy a tener una colisión, entonces ocurre un tiempo desde que yo percibo el elemento y, eh, y hasta que se produce, digamos, la acción, hasta que reacciona, digamos, aplicando el freno del vehículo, en este caso, hay un tiempo, ¿sí? que se considera normalmente en el diseño el diseño viario. No sé si alguien... Sí, Zafiro. ¿No tiene micrófono, Zafiro? Bueno, les queda de tarea investigar cuál es el tiempo de percepción y reacción. Tal vez en diseño geométrico de vías también ustedes han escuchado este tiempo. ¿Sí? Bueno, otro aspecto que se puede mejorar es la sostenibilidad o sustentabilidad. A veces yo he escuchado los dos términos, no sé si hay una diferencia entre los dos, pero creo que es lo mismo. Y se puede utilizar también la inteligencia artificial para mejorar el tema de congestión. Entonces, yo puedo, en la medida en que yo puedo, como tal vez ustedes han visto, que ahora hay unos servicios en Internet que le avisa cuáles zonas están más congestionadas o eso, yo puedo tal vez generar, por ejemplo, con esa inteligencia una tarifa por congestión, de manera que me permita como redistribuir el tránsito en la red. En la medida en que pues, yo mejoro la eficiencia, pues se disminuye la contaminación y el ruido. Pues el ruido digamos, es un tema que también ha causado preocupación en el transporte, porque pues eso está asociado también a enfermedades de estrés y enfermedades de tipo cardiovascular en los usuarios. Bueno, como desafíos, entonces, tenemos entonces, uno de los primeros desafíos es conectar, digamos, todos estos dispositivos que tenemos actualmente, que talmente existen, con
estas redes de inteligencia artificial. Entonces, por un lado tenemos el vehículo, ¿no? Los vehículos pues tienen que estar en contacto aquí con el sistema de algoritmos, la señalización, los semáforos, la infraestructura viaria. Entonces, digamos que aquí en nuestro país es considerado un desafío grande porque pues nuestra infraestructura es un poco deficiente, a veces las cosas que nosotros hacemos se salen, digamos, del patrón que se manejan en otras ciudades. Entonces vemos, por ejemplo, intersecciones que no son usuales o glorietas que no tienen, digamos, las dimensiones adecuadas, y esto puede ser un problema a la hora de alimentar estos datos de la red. También el consumo de energía, ¿sí? Y la comunicación en todo lugar, y por supuesto el almacenamiento de sus datos en un sistema que no esté físico. Bueno, la nube es física, pero que esté disponible en cualquier lugar de la red. La calidad de los datos también es un desafío porque pues hoy en día tenemos datos de muchos sensores. Entonces tenemos, por ejemplo, los datos de un GPS. Si nosotros vemos los datos que tiene un GPS, tenemos datos, podemos tener datos, por ejemplo, de cada segundo, la posición geográfica. Podemos tener datos del mismo vehículo, de los sensores, que pueden ser datos que están con una frecuencia mayor. Por ejemplo, yo puedo tener 100 datos dentro de un segundo, de manera entonces que digamos, la resolución con que esos datos me pueda dar una calidad diferente. Deben ser escalables y reproducibles, ¿sí? Disculpe, quisiera hacer una apreciación, no sé si la nombraste, pero también se podría aplicar, digamos, a predecir condiciones de clima. Pues existen diferentes instrumentos que sirven para medir si se acerca, viene una tormenta, bien sea esto estática. Este tipo de condiciones se podrían aplicar dentro de eso en la ciudad, supongo. Sí, particularmente creo que ya inclusive se ha aplicado últimamente como al tema de la demanda, por ejemplo, para el tema de predecir cancelamiento de vuelos o demora de los pasajeros en abordar vuelos. Entonces, piensen en una situación en que yo tengo un avión o una demanda de aviones en un aeropuerto, y en ese, digamos, yo puedo prever que viene una tormenta y que esa tormenta va a hacer que el tráfico se congestione y la gente no va a perder los vuelos. Entonces, en ese momento yo puedo tal vez lanzar una alerta bien sea para las agencias de viajes o para los usuarios, para anticiparse o para que se pueda de pronto tal vez eh, tener un delay, digamos, en esa salida, y que la gente no tenga, digamos, ese traumatismo, ¿sí? Ok, profe, muchas gracias. Gracias, Oscar, Leonardo. Y bueno, tienen que ser escalables porque, digamos, la idea es que si eso funciona digamos, en una ciudad como Bogotá, y voy a aplicarlo en una ciudad no tan grande como, no sé, como Tunja, como Barranquilla, y así. La reproductividad, ¿alguien quiere saber a qué se refiere que sea reproducible? Bueno, ese término se refiere a que, digamos, si yo hago este algoritmo, este entrenamiento en determinado contexto, yo lo pueda reproducir en otro contexto, que no necesite, digamos, pasar por esa misma etapa de desarrollo inicial, sino que yo pueda tener unos resultados similares en otros contextos. Bueno, existen también unas cuestiones éticas que actualmente de pronto ustedes han escuchado, y es el tema de la privacidad. Entonces, pues
para que, digamos, estos sistemas funcionen, pues yo tengo que saber dónde está la persona, tengo que saber en qué vehículo se mueve, tengo que saber sus, digamos, sus hábitos, que es lo que uno trata de predecir con las encuestas, pero pues nadie, digamos, bueno, no nadie, la mayoría de las personas están como desconfiadas de que alguien tenga su información y sepa qué es lo que hace. Además porque, digamos, eso genera la vulnerabilidad de que otras personas malintencionadas puedan acceder a esa información y pues usarla de manera negativa. Bueno, como oportunidades se presentan entonces la optimización de rutas y horarios. Es un tema que nosotros en la ingeniería de transporte lo conocemos como el ruteo vehicular. Entonces, digamos, es un problema de programación lineal, es un problema matemático que trata de optimizar las rutas para distribuir la carga o los pasajeros. También para predecir la demanda, entonces, imaginen que de pronto hay un evento en la ciudad o hay un acontecimiento importante, lo que decían del clima, entonces eso puede ocasionar cambios en la demanda de transporte. ¿Sí? También para diagnosticar los problemas, ya como la parte de la operación, en la infraestructura, en los atrasos, en la congestión y en las fallas de los equipos. Bueno, esto es un método que usaron en Chicago y ellos tienen allá 2 aeropuertos y entonces digamos, esto es lo que son las líneas, una línea de origen-destino que normalmente se obtienen después de hacer unos procedimientos ya, digamos, definidos para las demandas de transporte, pero ellos lo que hicieron fue hacer un análisis de clúster para determinar las demandas que se generan en esos aeropuertos. Entonces aquí, entre más roja, entonces se ven súper detallados y las líneas de demanda de los viajes. También para prever, digamos, el tráfico, entonces aquí en el centro tenemos la predicción, por un lado tenemos los métodos y por otro lado los datos. Entonces datos tenemos una infinidad de sensores de tráfico, GPS, datos de viaje, eventos, datos, lo que mencionaba el compañero, datos meteorológicos, de los medios de comunicación, por acá el sistema urbano, tenemos aquí que para, digamos, esos datos, por lo general necesitan un preprocesamiento, que es una limpieza de datos, entonces necesitamos agregarlos, rellenar datos faltantes, entonces toda una serie de operaciones computacionales y matemáticas que hay que hacer ahí. Por otro lado, los métodos, entonces tenemos los métodos tradicionales, espacio-temporales, modelos basados en características, modelos de procesos gaussianos, y por aquí tendríamos unos métodos de aprendizaje profundo de máquina, espaciales y temporales. Esto es basado en la literatura de este autor, Shaigan, de 2022. Y tenemos varios tipos de recursos, como las agencias de gobierno, las municipalidades. Ellos pueden tener información. Algunas compañías como Google, Waze, Here, TomTom, Index, que ellos a través de los datos de telefonía celular infieren por unos algoritmos digamos, la densidad de tráfico que ustedes pueden ver, por ejemplo, en Google Maps, en ciertas categorías congestionado o no. Y también tenemos datos espaciotemporales fijos, como los detectores de luz inductivos que son como una bobina, que cuando pasan los vehículos, ellos, digamos, eso es como lo más antiguo, detectan ese cambio en el campo magnético y
y va contando los vehículos. Tenemos las cámaras, los radares, sensores de estos tipo LIDAR. En movimiento tenemos recientemente el Internet de las Cosas, IoT, sensores móviles, tenemos también datos de infraestructura de la red y los datos de los viajes. Entonces, pues es una infinidad de informaciones que nosotros tenemos. Aquí un ejemplo entonces de un sistema de inteligencia artificial para la detección de características de los elementos que van pasando por esa sección. Entonces tenemos datos en resolución temporal y espacial. La temporal está fuertemente relacionada con, digamos, el horizonte de previsión o el tamaño, digamos, de paso de cada una de estas variables, y espacial son datos del vehículo que generalmente a cada 100 metros con los detectores fijos con detectores de movimiento, y con detectores fijos normalmente uno a cada 3 kilómetros uno va teniendo esas cámaras. Bueno, en cuanto a logística, también tenemos entonces el tema que les decía de la optimización del ruteo y lo que les hablaba de las compañías aéreas que pueden evitar costos de cancelación previendo, digamos, condiciones meteorológicas usando inteligencia artificial. Los vehículos autónomos que ustedes ya habrán visto. Entonces yo tengo digamos, un entorno viario en donde él va haciendo como la identificación de cada una de esas características y va asignando, digamos, la velocidad también a la que se están aproximando cada uno de esos vehículos, de esos actores. Aquí entonces tenemos este vehículo que está observando aquí, esta van que va girando a la derecha. Entonces tenemos tanto la vista, digamos, del vehículo como la vista superior, digámoslo así, de cada uno de los actores, ¿sí? Esto en términos de seguridad puede funcionar bastante bien. Los vehículos autónomos pues dependen de la inteligencia artificial. Actualmente pues tenemos estos. Y como les hablaba, la percepción es uno de los componentes más importantes de los vehículos autónomos. Entonces, digamos, todas esas imágenes son descompuestas en obstáculos, ¿sí? Tiempo de colisión, con medio de una red neural artificial, espacio libre, bueno, aquí todas las características de la infraestructura. Aquí, por ejemplo, también para predecir si la persona está hacia dónde está dirigiendo su atención, para advertir posibles distracciones. También tenemos una oportunidad para el tema de gestión de estacionamiento. Ustedes, dependiendo de la ciudad donde ustedes estén, siempre va a estar como ese problema de ofrecer los espacios suficientes para los vehículos. Entonces, por un lado, yo puedo ofrecer, digamos, infinitas posibilidades de estacionamiento. Entonces, eso inconscientemente hace que las personas, cuando hay más espacio, pues como que vaya a utilizar el carro, ¿sí? Pero lo que se trata es que las personas traten de utilizar menos el vehículo particular porque pues no hay suficiente espacio, el transporte público es más eficiente y hay que reducir el consumo de combustibles y las emisiones. Entonces, si también doy pocos estacionamientos, entonces yo tengo un carro ahí que va dando vueltas hasta que él encuentre un estacionamiento, y pues eso consume combustibles y también contamina el medio ambiente. Una alternativa es regular la demanda con el precio. Entonces, yo le cobro a la persona una tarifa para que la persona, cuando se le cobra una tarifa por estacionar, entonces él toma la decisión si usa el carro, o tal vez de pronto se va en bus, o se va en taxi, o se va en Uber, etc. Y pues, digamos, en la medida que el usuario tenga la mayor cantidad de información, pues él va a tomar una decisión más acertada, ¿sí?
información en cuanto a precios, congestionamiento, espacios para estacionar, etc. Bueno, entonces yo pues, finalmente tendría todos los actores conectados, los peatones, la demanda, los volúmenes de tráfico, de peatones. Y bueno, estas son las referencias a una escala un poco mayor. Entonces la idea era comunicar todos, tanto los diferentes sistemas de transporte con los satélites, señalización, transporte de carga, cobros, información de los pasajeros, asistencia de viajes, etc. Listo. Bueno, entonces, esto sería como el tema más actual que actualmente estoy trabajando. Sin embargo, hay otros temas relacionados con materiales inteligentes y materiales sostenibles, infraestructura de transporte. Hay un tema que, digamos aquí, pues por lo menos yo no he escuchado en épocas recientes, el tema de la administración o sistemas de gerencia de pavimentos, y o de infraestructura, que es también incluir aquí, por ejemplo, el estado de la infraestructura. Entonces, digamos, aquí, por ejemplo, hay una reparación, entonces se avisa a los demás vehículos para tomar rutas alternativas o disminuir la velocidad, ¿sí? Cuando se tiene, por ejemplo, una falla en la infraestructura, entonces a veces se demora, por lo general se demora, digamos, las autoridades en intervenir, y pues mientras que eso pasa se causan accidentes. No sé si ustedes escucharon recientemente, por ejemplo, en Bogotá, un hueco, después de una lluvia prolongada se produjo un hueco en el pavimento y los carros pasaban, y casi todos los que pasaban por ese lugar se les rompía la llanta. Entonces, pues imagínense cuántos vehículos pasaron hasta que se avisa a la autoridad, hasta que la alcaldía va y repara. Pues podrían haberse evitado accidentes y daños materiales en ese lugar. Entonces la idea es conectar estos sistemas de administración de pavimentos también para saber cuándo yo debo hacer esas intervenciones. Y si por ejemplo es un daño que puede esperar, pues bueno, yo puedo postergar esas intervenciones y quizás hacerlas cuando haya dinero. Listo. Bueno, otro tema que quería abordar el día de hoy, bueno, esto era más que todo como para llamar la atención a los que están interesados en abordar o trabajar temas relacionados con la ingeniería de transporte. Ahí hay una gran cantidad de temas que pueden ustedes trabajar, ¿sí? Los que, digamos, habrán algunos que digan, no, profe, yo quiero trabajar este tema que siempre he pensado que alguna solución puede plantearse para determinado asunto en mi ciudad, en mi localidad, y de pronto hayan temas comunes que afecten, digamos, a todos en los lugares en donde estemos. Para eso habíamos también planteado la necesidad de hacer como un mapeo de dónde ustedes estaban ubicados, dónde era en qué regiones de Colombia están, o en qué regiones del mundo están. Algunos están también por fuera, para intentar hacer como unos clústeres o mirar qué tipo de problemáticas habían. Y hemos hecho un ejercicio de averiguar los eventos más recientes para ver si alcanzamos, digamos, dentro del semillero con miras a de pronto a participar de alguno de estos eventos en la segunda mitad del año. Entonces, no sé si ustedes vieron el Excel que la profe Margarita tenía. Sí, profe. Yo no, profe, no lo sé, no sé dónde estaba ni me ha llegado.
Ah, creo que por aquí estaba como la invitación. Bueno, A mí sí me llegó el correo también con la ubicación del... Sino que yo me inscribí un poquito más tarde, entonces por eso creo que no estaba en la base, por eso no lo he podido revisar. Ah, Jensi, ¿cómo estás? Sí, creo que sí llegó el correo. El correo estaba en el donde se anunciaba la citación del día de hoy. Ahí en la parte de abajo puedes acceder. Ah, vale, voy a buscarlo. Muchas gracias. Classroom. Profe, pues yo encontré unas conferencias sobre ingeniería estructural Sí, y pues el otro Excel sí no lo había llenado porque realmente no sabía qué era lo que tocaba llenar, pero ya con lo que usted dijo pues ya sé qué es, entonces lo lleno ahorita después del semillero, de la clase. bueno, la profe Margarita, no sé si ven la pantalla de los eventos, ¿no? No, todavía está en en la última diapositiva de eso que tú. Bueno, hay unos ahí de temas de abastecimiento, saneamiento, Congreso Nacional e Internacional de Investigación Formativa y Ciencia, Tecnología e Innovación de Red Colson. Esto es como de la red nacional que tenemos, hay más como más abierto, del 10 al 12 de agosto y es en San Andrés, presencial y virtual. Eso está interesante y no está tan caro. 310.000. Está chévere, esto no lo había detallado. Está minería sustentable, bueno, ya más para la parte ambiental. Es en Chile, presencial. Y artículo resumen, o sea, toca presentar un resumen hasta el 24 de marzo, o sea, ya pasó. Sí, ya pasó, igual que el primero. Lo que pasa es que yo los puse porque son, a pesar de que ya tengan una fecha de vencimiento, son congresos que son recurrentes, anualmente. Entonces, es como para tenerlos en cuenta por si, bueno, no alcanzamos este año, pero para el próximo, más o menos en esas fechas, estarán solicitando los resúmenes para el 2024. Sí, yo creo que a medida que vayamos adquiriendo más, digamos, más elementos para pasar estos resúmenes, estos artículos, de pronto ya el otro año ya estamos más entrenados para, sí, pero pues eso no, digamos, no limita a los que quieran presentarse en estos dos, todavía hay plazo, el de Ingeniería de Transporte del Congreso chileno, lo aplazaron hasta el 14 de abril, hay que enviar el resumen. El Congreso brasileño, eso normalmente lo hacen en noviembre y los artículos completos hasta julio, todavía hay algo de tiempo. Paula Andrea dijo el Congreso Internacional de la Construcción, es como construcción en acero, en acero. Los que estén interesados en estructura metálica. Buenas noches. Sí, Buenas noches. buenas noches. Profe, yo como tal ahí en el Excel no he publicado lo que le comenté, lo de la empresa, porque la fecha está entre el 22 y el 26 de agosto. Es en Cartagena y se va a hablar sobre lo que le comenté en la clase anterior, sobre las tecnologías de aplicación, sobre el escáner que se está utilizando para el diseño de las viviendas, que incluso se está implementando en obras en Estados Unidos. Tú puedes por lo menos colocar como el link para tener más información ahí en el Excel. Sí, afirma. Yo ahorita, cuando al finalizar la clase, organizo bien lo de la entrega del link y lo de la fecha.
¿Cuánto vale? No, pues a nosotros como tal, como somos trabajadores de la empresa como tal, no tiene ningún costo. Y pues la participación es abierta. Es más como No sé si de pronto esa... como un evento publicitario, esas cosas, ¿sí? No, sí, es un evento abierto donde la empresa como tal, digamos, presenta al comercio o al mercado un sinnúmero digamos, de posibilidades de la aplicación que se está haciendo en los procesos innovadores de construcción. Ah, buenísimo, listo, entonces lo pones ahí. Diana Urbano, Conferencia Panamericana de Sistemas de Humedales para el tratamiento y mejoramiento de la calidad del agua. Bueno, nomás, Y Ingeniería Estructural, Jornada Suramericana de Ingeniería Estructural en Bucaramanga. Ah, qué interesante. Bueno, ahí para los que estén interesados en materiales. Profe, ¿cuál es el de Bucaramanga? Es el 24, o sea, dentro de, uy, todavía es bastante tiempo, ese podría pasar algo bien Ese sí chévere. alcanzan. Sí, claro, Si se ponen las pilas, sí alcanzan para presentar en noviembre. sí, Está chévere. sí. Bueno, listo, ahí vamos llenando aquí. Pedro Congo puso la conferencia de cambio climático. Uy, ¿eso dónde es? Energía Profe, es en que Emiratos la verdad Árabes. casi no encontré nada y los que encontré son lejísimos, pero bueno, ahí hice la tarea. Sí, sí, bueno, no vale. De pronto vamos a Raipur en India o a Emiratos Árabes, de pronto. Pues en México, Congreso Internacional de Energía con Desarrollo Sustentable. 21-23 de septiembre de 2023. No dice el precio, pero bueno, en fin, ahí digamos que una de las estrategias, como yo les comentaba, que me parece a mí que ha funcionado, es uno, antes de publicar una revista, pasar a un congreso de estos. ¿Por qué? Porque en estos congresos ellos le dan, cuando uno pasa, digamos, el trabajo, ellos le dan un feedback rápido de su trabajo, le dicen ese trabajo está bien o está mal, o le falta eso, le falta lo otro. Entonces, así uno no vaya al congreso. Entonces, por ejemplo, yo paso este congreso en Arabia Saudita. Entonces yo digo, bueno, ese congreso como es de pronto un congreso importante, que hay gente muy, eh, muy conceptuada en ese asunto, entonces ellos van a dar un concepto de lo que yo estoy trabajando y me van a decir si realmente voy por buen camino o no. Y pues normalmente eso es cuestión de meses que ellos le dan la respuesta, entonces con base en eso yo digo, bueno, realmente no tengo plata para el congreso, pero entonces cojo ese mismo artículo y lo mando a una revista, ¿sí? Entonces, digamos, es como una manera de motivarse a escribir y pues por supuesto tenemos los plazos. Entonces, digamos, si yo tengo hasta el 1 de abril, ¿sí? Entonces ya tengo hasta el sábado, digamos, para mandar eso. Entonces digo, bueno, realmente es un poquito tiempo, pero si tengo, digamos, ya he trabajado algo y tengo unas semanas o unos meses para prepararlo, pues digo, bueno, como que me meto el acelerador para lograr ese plazo que normalmente si yo después espero, digamos, hasta que me gradúe, entonces digo, no, es que voy a esperar hasta que, como tengo plazo hasta el final, entonces voy a hacer mi artículo hasta el final del semillero. No, o sea, la idea es aprovechar eh, como estos límites para uno como forzarse a trabajar y no esperar a dejar hasta lo último, hasta que ya expire el plazo. ¿Listo? Bueno, como varios de estos, ustedes ven, hay algunos que piden el artículo completo y hay otros que piden únicamente el resumen, ¿sí?
El resumen normalmente son 150 es como lo mínimo, pero estos resúmenes de congreso normalmente 300, 400 palabras, ¿sí? Entonces ahí por ustedes van escribiendo y él le cuenta las palabras. Ese límite normalmente es máximo. Si a uno le dicen 400 palabras máximo, pues uno no va a usar 100, ¿sí? O 150. Uno trata como de llenar ese espacio que uno tiene para explicar su trabajo y para, digamos que darle como más importancia a su trabajo, ¿sí? Entonces, normalmente, pues si son 400, yo trato de estar en las 400 o 399, 395, por ahí, alrededor de eso. Bueno, y hoy les tenía preparado un ejercicio que era justamente mirar un resumen, ¿sí? Entonces, hablábamos que una de las, con los profesores del semillero, y era que una de las tareas que hay que hacer para nosotros aprender a escribir es leer, ¿sí? Entonces, en la medida en que nosotros leamos, pues nosotros conocemos qué es lo que están haciendo otras personas y también aprendemos como a identificar las partes de un artículo, cómo ellos escriben, ¿sí? Porque en realidad no es, digamos que no es como, a diferencia de la literatura, de los romances, de las novelas que ustedes leen o de un cuento, cada quien, digamos, utiliza un estilo de manera que la persona como que sea atraída por ese tipo de lectura, ¿sí? En el caso de la escritura científica es un poco más aburrida porque hay una estructura fija en donde digamos que rara vez se sale de esos parámetros y ya uno sabe que el artículo, lo que nosotros creamos, tiene que cumplir esos requerimientos mínimos. Entonces hoy vamos a ver el resumen, que es una parte que por lo general la construimos al final, ¿sí? ¿Por qué al final? Porque, digamos, yo cómo voy a hacer el resumen del artículo si no he hecho el artículo, ¿sí? Entonces, por lo general, uno pues pule el resumen ya al final, donde dice uno realmente sintetiza lo que hizo en el artículo, ¿sí? Pero a veces es una estrategia para, digamos, en los congresos para seleccionar rápidamente cuáles son los artículos que ellos van a tener en su evento. Entonces, a veces uno no tiene el artículo listo, pero puede mandar un resumen. Entonces ya uno en la cabeza, digamos, tiene el artículo construido, qué es lo que va a hacer, cuáles son los pasos que va a seguir, ¿sí? Cuáles son los resultados que tal vez espera tener, ¿sí? Y en este caso, pues vale, digamos, vale la pena mencionar que a veces uno, digamos, uno se anticipa ya a lo que va a presentar en el artículo, ¿sí? Entonces uno que ya visualiza las conclusiones que va a tener, ¿sí? Y así no sean las conclusiones definitivas, uno las escribe en el resumen para que ellos se den cuenta que usted ya está como con el artículo completo, ¿sí? Puede darse el caso que las conclusiones que usted da al final, después de que construyó todo el artículo, le da cosas contrarias, pues usted cambia el resumen y ya. Ellos no, digamos, no van a digamos que por lo general no se dan cuenta y digamos que no es nada malo, porque ellos entienden que, pues, que uno está trabajando en ese artículo y que puede, digamos, durante ese tiempo, cambiar, digamos, eh, cambiar las conclusiones o los resultados de la investigación. ¿Sí? Entonces, aquí yo les traía un ejemplo para que no se duerman, para que ustedes trabajen en este resto de tiempo que queda, de un artículo cualquiera que yo seleccioné aquí de una revista. Denme un segundito, los comparto. ¿Sí ven el artículo en la pantalla? No, profe. Aún no, profe. Todavía no, todavía veo el Excel, profe. Se ve el Excel. Bueno, entonces voy a dejar de compartir acá.
Bueno, esta revista es una revista importante de la ingeniería de transportes, se llama la parte A, que se enfoca en las políticas y prácticas de la ingeniería de transporte. Entonces, este artículo, fíjense ustedes que es bien reciente, de abril de 2023, o sea, ni siquiera estamos en abril y ya salió publicado. Dice un enfoque de modelado novedoso de la integración de taxi y transporte público. Recuerden que transit es transporte público en inglés, y la elección de ruta usando datos móviles emergentes en la escala de una ciudad. A ver dónde son estos autores, de Singapur. Y aquí está el resumen o el abstract. ¿Sí? Entonces, la primera tarea es leer este resumen, si ustedes quieren traducirlo, y tratar de descubrir qué fue lo que ellos hicieron antes de entrar a leer el artículo como tal. ¿Qué pasa? Normalmente los editores o los de los eventos leen el resumen para ver si es algo novedoso, si es algo que tiene sentido que ustedes hayan hecho, y ya se hacen una idea de lo que está dentro del artículo, ¿sí? Cuando uno quiere algún detalle de pronto de, bueno, ellos utilizaron datos de la autoridad local, entonces, ¿de dónde tuvieron los datos? Entonces, van allá dentro del artículo y miran allá en detalle qué fue lo que hicieron. Listo. Entonces, les voy a compartir aquí un formulario para que ustedes diligencien y traten de identificar las partes de este resumen. Entonces, todo resumen, pues como su nombre lo indica, es la síntesis del artículo. Como es la síntesis, pues tiene que contener todas las partes de que están dentro del artículo, pero de forma más condensada, ¿sí? Entonces, el artículo tiene introducción, tiene este aim, que es como el objetivo, el gap, que es como la problemática, o como lo que todavía no se ha hecho al respecto, el método o materiales, que a veces también se combinan los dos, métodos y materiales, en el caso de los que trabajan con materiales de construcción o de infraestructura, bueno, etc. Tiene que tener resultados y análisis y las conclusiones. Entonces, cada una de estas partes están dentro del artículo y están dentro del resumen. Entonces, la idea es que ustedes cojan el resumen acá, entonces digan, bueno, esto hace parte de la introducción. El modelado, de la elección de ruta, del transporte de pasajeros, es un componente esencial del modelado de la demanda de viajes en planeación de transporte. Tradicionalmente, los modelos de elección son entrenados usando datos de encuestas declaradas, en el cual no solo pues, son costosas y demoradas, sino que también tienen errores debido a las limitaciones en el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, todo esto, digamos, yo puedo decir, hace parte de la introducción, de la método. Eso es introducción. En este artículo nosotros presentamos un método novedoso, entonces ya sería como los objetivos, ¿sí? Presentar un enfoque novedoso utilizando la combinación de datos de modos no privados como transporte público, de las tarjetas de los buses, taxis, datos de taxis de GPS, de viajes. Bueno, todo esto es como el objetivo, ¿sí? Objetivo.
Y así ustedes van identificando aquí lo que hace falta, el método, si hay resultados, si hay análisis. A veces, digamos, uno encuentra que a veces no es como muy directo cuando aparecen estas partes en el artículo, resultados y análisis. A veces puede que no estén. Pero digamos que esencialmente nosotros cuando ustedes escriban un resumen tienen que tener todo esto. Tienen que tener propósito, objetivo, gap, método, resultados y análisis, conclusiones, etc. ¿Listo? Entonces le doy a enviar. Aquí falta un correo. Javier.maecha@unilitar.edu.co. Listo. Entonces ustedes van a tratar de definir qué es cada una de esas partes que componen este artículo, este resumen de este artículo. Lo van a colocar acá. La próxima clase discutiremos con más detalle este tema del resumen. Es para que ustedes vayan como leyendo y haciendo el ejercicio. Profe, buenas ¿Sí? noches. ¿Nos puede hacer un favor de compartir el artículo? Es que no alcancé a copiar el título. Ah, Sí, profe. está aquí en la encuesta. O sea, ustedes dan clic y ahí aparece. Sí, yo les copié la encuesta, ¿sí? Entonces, aquí en la encuesta ustedes le dan, Sí, sí, señora, ahí está. aquí le dan clic. Sí, y señora, ahí está. ¿sí? Ahí ya les aparece. Entonces, traten de diligenciarlo en el tiempo que queda hasta las 9, que cerramos ya para diligenciarlo. Pero pues bueno, digamos que como no hemos explicado bien esta parte, la idea es que ustedes, yo quería saber cómo ustedes interpretan estas partes del resumen y la próxima clase ya haremos como la síntesis y la corrección de este ejercicio y miraremos tal vez otro, ¿sí? Digamos que este ejercicio yo creo que vamos a tener que hacerlo recurrentemente porque digamos que es importante que ustedes lean y si no lo hacemos, digamos, ¿cómo sabemos qué hicieron, cómo se escribe? ¿Sí? Bueno, ya más adelante les hablaremos de por qué esta revista, por qué existen unas categorías dentro de estas revistas y esto, pero pues por ahora vamos a tener como un enfoque hacia cuáles son las partes de un resumen o de un abstract, con miras a que de pronto ustedes preparen su resumen para los eventos que teníamos acá listados. Ingeniero, ¿podría usted hacer una síntesis de lo que tenemos que hacer en este momento? Sí. Entonces, si ven la pantalla ahí del formulario. Ah, No, ese está bien. Aún está no, bien, profe. No, señor. Démosle un momento. No, sí, exactamente, es que no estoy entendiendo lo que está pidiendo. Un segundo, aquí les comparto. Esto. Ustedes clican ahí y les aparece este formulario. ¿Sí? ¿Ya lo ven? Sí, Sí, señor. profe. Entonces le dan clic y les aparece el resumen, este artículo, ¿sí? Este artículo pues tiene un resumen y bueno, ahí viene el artículo para adelante. Pero por ahora nos vamos a enfocar en el resumen, ¿sí? El abstract, que es en inglés. Y el resumen está escrito como un solo párrafo, ¿sí? Pero este resumen debe contener estas partes. Entonces, una parte de ese párrafo es la introducción, otra el objetivo, ¿sí? Ese es el objetivo. El gap, que es vamos a colocar acá es ¿cómo traduciríamos gap, profe Margarita? Gap, como... Profe, una pregunta. Eso lo respondamos en español, ¿cierto? Sí. Pues
pues si quieren en español o en inglés, simplemente es copiar aquí el pedacito. Entonces el gap. Yo pienso que el gap es esto. Entonces lo copio Profe, una acá. pregunta. O simplemente digo, no, no hay gap, no hay gap, no hay gap. El gap es como lo que falta, como lo que aún no se ha descubierto hasta ahora, o lo que, digamos, lo que la ciencia aún no ha resuelto, lo que aún falta por investigar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy investigando un nuevo material para concreto asfáltico. Entonces, yo puedo decir que el gap puede ser que no hay investigaciones que hayan sido hechas sobre ese material, ¿sí? El método, pues es el método, pues, es todos los procedimientos, los materiales que ellos usaron para su artículo, los resultados y las conclusiones. Entonces, ustedes ven acá en su artículo, El artículo que vamos a buscar es el que dice Ana Molina, ¿verdad? Yo, Ana Molina, que es acerca de una elección de ruta utilizando datos de movilidad de la ciudad. déjame un segundito. Profe, una pregunta. Listo, ¿sí ven ahí? Entonces, cuando yo clico acá, ahí me aparece Sí, el señor. artículo. Ese es el artículo que ustedes van a considerar. Entonces, dentro de este resumen, alguna de estas partes, digamos, esta es la conclusión, o esta, muchos de ustedes seleccionan lo que ustedes consideran que son resultados, que son métodos, que son conclusiones. Entonces yo digo, bueno, esta parte es método, esta parte de acá, un ejemplo. Entonces yo le doy copiar y pegar acá. Profe, disculpe, profe. Señor. Tengo una pregunta, es para enviártelo de una vez, ¿verdad? O sea, Sí, de una hacemos eso vez. ya y lo enviamos. Sí, mira, solamente Ok. copiar acá. Estos resultados. Profe, Y le voy a enviar, y ya. profe, yo pues leí el documento, pues lo traduje y lo leí. Sí. Un gap podría ser, por ejemplo, que los datos no son suficientes y que además es muy costoso y que los datos de origen no son como de mucha calidad. Ese podría ser un gap. Ese podría ser el gap, sí, correcto. Listo, profe. Sí, el gap es como lo que no se ha hecho, como que la falta de lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, en medicina. En medicina hay algún investigador que está tratando de averiguar la cura contra el cáncer. Entonces, un gap puede ser que nadie haya investigado los efectos de la moringa en la probabilidad de tener cáncer. Entonces, eso es una falta. Puede ser que nadie lo investigó. Entonces, él está colocando como que, sí, es una incógnita que todavía hay. ¿Cómo traduce gap? No sé, profe Margarita, ¿está por ahí? Sí, profe, dime. No sé cómo para ti qué es el gap. Brecha, ¿sí? Como la brecha Sí, del conocimiento. del conocimiento, sí, señor. Entonces, Efectivamente, es lo que puede pasar dos cosas, que lo que no se conoce y con el trabajo que se presenta se intenta completar ese vacío del conocimiento, o más bien no tiene que ser algo que genere nuevo conocimiento, sino algo innovador. ¿Qué es innovador? Que, digamos, se coge algo existente, pero se hace algún tipo de modificación. Entonces, para hacer ¿por qué se llegó a hacer esa modificación? Porque a lo mejor lo que existía ahora
lo que existía hasta ese momento no cumplía con las expectativas o las necesidades que se tienen al momento de realizar el trabajo. Sí, Entonces, también se podría interpretar de esa forma. listo. Listo, entonces lo que nos queda de tiempo, la idea es identificar esas partes de un resumen y ustedes la envían. Inmediatamente pues ya queda registrada la asistencia al semillero de esta sesión. No sé si alguien tiene alguna otra duda. ¿Podrías volver a decir qué es I am? Ay, Mar, que creo, Creo que el objetivo. Es el objetivo de AIM. Muchas bueno, gracias. aquí lo traduce así como objetivo, goal, como... Profe, ¿me podría volver a compartir el... Objetivo o propósito. Sí. Es a lo que se le quiere apuntar. La verdad, literalmente es eso. Sí, Es a exactamente. lo que se le apunta. A lo que se le apunta, entonces... Sí, fácil, porque yo le también se apunto utiliza para temas militares la misma palabra. Profe, una pregunta. profe, ¿me puede compartir de nuevo? Es que ahorita entré y ya se me cayó el internet y no, ahorita ya no me sale el texto. Profe, una pregunta. Señor. ¿Es posible realizarlo en horas de la mañana? Yo en este momento me encuentro ingresando a laborar y ya es prácticamente imposible realizar cualquier otra actividad. Sí, llena, coloca ahí el correo y envía. Pero en la mañana. No, es que toca enviarlo ya porque es que ya después como que se cierra el envío. Ah, ok, entonces ya le doy a enviar y le pongo la notica de que estoy ingresando a trabajar. ¿Vale, profe? Listo. Gracias. Bueno, la otra duda que yo tenía era, ¿por qué hay tan poquitos? 34, ¿eran como 50? Yo Como he puesto 46, profe. Hay como Aparece 44, 46. profe. ¿Y el resto qué se hizo? No, creo que ahí vamos, ¿no? Siempre hemos sido los 44. Desertaron ya. Están desertando. Actualmente vemos 46, entonces serían 44. Dentro de 15. Ay, no, está muy aburrido, está muy difícil. Porque... Uy, sí, No, teníamos está 52. como bueno, Interesante, interesante. muy interesante. Es el tema de que algunos tienen que de pronto trabajar, algunos no se pueden conectar todos los jueves, o sea, Claro. entonces Sí. ese es el problema y como es algo que tenemos que hacerlo con obligación o si no, pues nos afecta para graduarnos, entonces por eso como que están dejando de asistir, ese es el problema. Bueno, creo que con la próxima revista habíamos, pues para que le comenten a sus compañeros, digamos que, ¿qué pasa? Por ejemplo, si la otra clase empezamos a hablar de esto, entonces los que no vinieron van a decir, pero, o sea, vamos a hacer de todas maneras un recuento, pero la idea es que pues todos acompañemos como esa secuencialidad que le vamos a dar, digamos, al proceso del semillero, ¿sí? De todas maneras, pues sí, yo entiendo que hay cosas que de pronto de fuerza mayor, como que el compañero ahorita no, ya es que me toca ir porque es que tengo, no sé, va a llegar la mixer y necesito recibir el concreto, pues bueno, pues uno entiende y... O de pronto se cruzan con clases, profe, también. Con clases, por ejemplo, ahorita como tenemos unas materias y algunos docentes exigen entrar a las clases, entonces pues uno como que tiene que obligatoriamente también asistir, porque pues le quitan a uno puntos, reportan, entonces uno como que pues piensa dos veces qué hacer. Yo creo que la vez pasada nosotros en el grupo hablamos ese tema con el profesor, no sé si te acuerdas, y pues dejamos esa inquietud, como que si podíamos de pronto ver la clase que vemos del jueves con ustedes y adelantarnos pues al taller o a la actividad que ustedes dejaban.
Bueno, y digamos, hay un grupo ahí en WhatsApp, podríamos acordar de pronto otro espacio que sea común a todos, de pronto algunos no, por lo que tú dices que tienen clase. O de pronto dejarla un Y día yo que de quería pronto decir no algo. Un tengamos sábado. clase. ¿Qué Un día? sábado, sí. ¿Un Un sábado? sábado, yo creo. Sí, Sí, un algo sábado. así. Que no tengamos clases. Por ejemplo, ahorita tenemos clases los jueves, los miércoles, bueno, en Eso. fin. Yo creo Los que así Entonces estamos. vamos a proponer aquí en el semillero para cambiar el horario del sábado, ¿listo? Pero igual yo Yo creo que estaba también es precisamente. Yo quería importante decir por De parte de algo. acuerdo. nosotros avisar si podemos o no asistir a la siguiente reunión o algo así, ¿no? Porque De Profesor, pronto solo no puede ser. asistimos y ya, pues complicado. La mejor manera de eso es con una encuesta y precisamente yo estaba en clase de contratación a las 7 y pues tuve que ver las dos al tiempo y es difícil prestar un poquito más de atención. A ninguna de Ya. las dos uno le pone cuidado. No, ni está en una ni en la otra. No, pero creo Profe que, bueno, Cata, ¿tú ibas a decir algo? Sí, yo quería hacer una sugerencia. Bueno, miren, realmente lo que hemos detectado en el programa, ¿sí? Es que ustedes llegan a noveno o a octavo y les empieza un poco el afán de sacar su opción de grado. Y lo que hemos notado es que los estudiantes no tienen como, digamos, esta experticia con la que estamos trabajando, es decir, leer artículos y revisando bibliografía, referencias. Esta experticia es la que ustedes necesitan empezar a trabajar. Digamos, esto no se construye en 4 meses, que es, por ejemplo, la asignatura de opción de grado, ¿sí? Entonces, realmente esto es una muy buena oportunidad para que ustedes, digamos, paulatinamente vayan ingresando en este tema de la investigación y que cuando lleguen a elaborar su documento de opción de grado, la que ustedes decidan, ¿cierto? Sea el semillero, sea el diplomado, sea lo que ustedes definan, ¿cierto? Esto les va a servir mucho, ¿sí? Y yo también siento que ustedes en el ir y venir, decir, del trabajo, de todas las actividades familiares, laborales, de formación, porque ustedes también tienen sus compromisos, no tienen como que sacar ese tiempo para dedicarle a esto, ¿entienden? Lo que quiero decir con esto es que es importante que se esfuercen un poco. Sé que esto no genera notas, sé que aquí nadie los está obligando, esto es algo que ustedes están haciendo extracurricular, pero créanme que esto les va a ayudar mucho al final, es decir, cuando ustedes lleguen a hacer su opción de grado. Entonces, es como ver otras alternativas y esforzarse un poquito. Yo lo que le iba a proponer al profe Javier y a Margarita es que miremos de pronto la opción nuevamente de abrir 2 semilleros, o sea, hacer 2 grupos y manejar 2 fechas, porque la verdad sí hagan un formulario, hagan lo que ustedes, yo ya lo he probado, seguramente lo que va a pasar es que algunos pueden hoy jueves y otros no van a poder jueves, o sea, habrá un porcentaje alto de personas que les está quedando como hoy el jueves, pero si lo pasamos para un sábado, de pronto los sábados no van a poder y entonces, o sea, esto va a traer N posibilidades. Entonces, realmente creo que sí se requiere un esfuerzo de ustedes y realmente yo los felicito. Felicito también a la profe Margarita y al ingeniero Javier porque sé que esto es decir, ellos están haciendo también un esfuerzo por sacar esto con ustedes adelante. Entonces, yo creo que todos como que tenemos que poner el compromiso para que lo logremos. Créanme que la idea de esto es que ustedes no se sientan tan perdidos cuando llegan a entregar o a sustentar o a hacer su opción de grado. No saber citar, no saber revisar todos los puntos de vista, el ejercicio que hicimos hoy, que es súper interesante. Entonces creo que todo esto les va a servir. El esfuerzo son 10, 15 minutos. O sea, yo por lo menos entiendo que una persona se tiene que ir a trabajar. Eso lo entiendo. Pero si le dedica 5 minutos, ¿cierto? Y envía el correo, pues queda la evidencia que estuvo participando y además miró el artículo, lo observó, lo revisó y eso realmente al que va a beneficiar es a ustedes como estudiantes. Y digamos que esto también les va a ayudar para la vida profesional. Entonces, no sé, Javier, si quieres de verdad hacer una encuesta o algo así, mi recomendación es que o sigamos con la dinámica o miremos una opción de 2 fechas o algo así, o que separemos el semillero, que fue algo que se estudió en algún momento o se planteó para ver si podemos mejorar, digamos, la intensidad. Entonces, esa sería mi sugerencia. Gracias.
No sé, profe Margarita, ¿quieres opinar algo? Gracias, Catalina. No, pues creo que mi opinión va a ser controversial. No, la verdad, yo siento que en parte estoy de acuerdo con la profe Catalina. Sé que estar acá es muy difícil, ustedes ya lo dijeron. Es difícil porque no es que sea por el tiempo, sino porque hay que atender otros asuntos, pero seguramente el sábado también. Entonces, porque no olvidemos que los sábados generalmente se programan los parciales, se tiene tiempo para reunirse, para hacer los trabajos en grupo, bueno, en fin, y asuntos familiares. Entonces, yo pienso que, digamos, aquí el enfoque que le hemos dado con los profes es que si vamos a presentar un tema, sea algo muy pequeño, y si es la actividad, que sea una actividad que no pase más de 15 minutos. Y estas actividades son de ese tiempo. Em, entonces, por ejemplo, a mí personalmente me queda muy difícil los sábados. Entonces, pues sí, podría ser una alternativa estudiar las dos fechas, pero pues podría los jueves, es el único día de la semana que podría, o el lunes, pero sé que el lunes hay muchos estudiantes que tienen varias materias. Entonces, bueno, ahí creo que, Profe, o como dice la profe profe, Cata, N escenarios pueden ocurrir. profe Sí, Catalina, y o la a otra veces caen opción, festivos, ¿no? sí, exacto. La otra opción que yo, pues, no sé quién es el que está dictando los jueves y como, no sé, como que nos hagan eh, una sesión de ese espacio de los jueves. Yo sé que, bueno, empezando que lo que dice, que no es obligatorio, o sea, ustedes según el reglamento no están obligados a asistir a clase, entonces si el profesor les está obligando a asistir a clase, en realidad no podría obligarlos, ¿sí? Hay Eh, profesores que colocan en los correos que las asistencias son obligatorias y la verdad, por eso estamos estudiando a distancia. sí. Lo que ¿Qué pasa dice es la que profe hay algunos Catalina? Lo que profesores pasa que es, también suman puntos. Entonces, si tú asistes a todas, vas teniendo décimas extras por si las llegas a necesitar. Y eso sí es muy real porque ahorita tenemos, pues yo nombro profesor, tengo ahorita un problema con el profesor Darwin, que él nos coloca que la asistencia a la clase es obligatoria y me parece pues que no debería ser así porque por eso escogimos esta metodología a distancia por temas laborales y demás. Y debido a eso de que las asistencias son obligatorias, nos está perjudicando en cuanto a la nota y pues pelear, o sea, va a sonar un poco feo, profesores, y con todo el respeto, pero pelear uno estudiante contra un profesor es difícil y siempre uno sale perdiendo. En mi caso, yo estoy ahorita con esa problemática con el profesor Darwin. Vea lo que le hicieron al en compañero que Vladimir, que no sé quién es, lo boletearon toda la facultad con el correo. Yo sé quién es, pero sí lo boletearon muy feo. una pregunta. No, fue que él escribió con copia al info, por eso fue que salió así. Cuando le dieron respuesta, él escribió, porque ese es otro tema que, chévere que lo toque. Miren, aquí hay una cosa de conducto regular. La primera comunicación que ustedes deben tener es con el docente, plantearle al docente, digamos, una solución para el problema que tiene. Es decir, yo hablo con el docente y le digo, profe, mire, definitivamente yo no puedo asistir, yo voy a ver las grabaciones, ya es decisión de ustedes lo de los puntos son adicionales. Hay encuentros que sí son obligatorios, digamos, como los laboratorios, las prácticas, que estas sí tienen que asistir, pero en dado caso que el docente no les dé respuesta, ¿cierto? Ahí sí pueden pasarlo a la dirección del programa. Si la dirección del programa no les da la respuesta, lo pueden escalar a la facultad. Y así. Pero no sé por qué están teniendo el hábito de copiarlo le escriben al docente, le escriben al decano, le escriben al programa, le escriben a la vicerrectoría académica y al rector, y fuera de eso colocan al info. Entonces, cuando hacen una respuesta, responder a todos, le dieron responder a todos los que el estudiante escribió, pues ahí salieron todos a los que escribió el estudiante. Y por eso salió en el info. Entonces, si se dan cuenta, esa es una de las razones por las que se les pide que sigan el conducto regular, y de hecho eso está en el reglamento, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso, ¿cierto? Lo que pueden hacer es revisar con el profesor Darwin, mirar cuáles otras opciones les da. Yo tengo entendido que no es obligatorio, igual por favor revísenlo con el docente y si no, ya saben, escriben al programa.
si el docente no les da respuesta, ¿no? ¿Sabe qué es lo más triste, Pero, profesora? Qué pena, buenas Profe, noches. yo puedo Lo molestar más un momento, qué pena, triste Diana, un es que uno segundito. escribe a las espera. diferentes, Sí, uno sí, escribe a las dime. diferentes áreas y siempre el estudiante que sale perdiendo, lo digo por experiencia propia, y tuve un inconveniente, hasta tutela me tocó esto implementar y lastimosamente el estudiante siempre sale perdiendo y con justa razón y justa causa. Es la realidad. Sí, creo que Diana Urbano estaba levantando la mano, pero antes Andrés Felipe quería comentar algo. Sí, profe, qué pena. Andrés Felipe. Lo que tú comentas del conducto, digamos que uno siempre, o en mi caso siempre lo he seguido, y primero me dirijo al docente, ¿no? Que es el que tiene que darnos como, digamos, la solución o respuesta. Yo hago una pregunta porque de pronto soy un poco ignorante en este caso, profe, y lo digo puntualmente. Yo me enfoco con el profesor Darwin, que es con el que tengo el día de la problemática. Yo como estudiante creo que estoy en todo mi derecho que cuando presento un trabajo o un taller se me brinde una retroalimentación de lo presentado. Lo digo porque es que el profesor Darwin se le ha solicitado y él lo que me dijo en el correo fue, lea el comentario bueno, él no nos hace retroalimentación, sino que nos coloca un comentario, donde en el comentario no dice absolutamente nada, simplemente dice lo que estaba pidiendo él y bajo qué método. Él dijo, y la respuesta en el correo fue, antes que el primer corte estuvo sobrevalorado, como quien dijo que nos calificó por encima de lo que tenía que calificarnos, y yo ahorita le acabo de enviar un correo porque no se nos brinda como el paso a paso y nos diga en el trabajo, mire Andrés, usted cometió este error porque acá no tenía que ir, no sé, una coma, un punto, o un más o un menos, y queda uno como desconcertado, y en mi caso siempre me he dirigido hacia él y pues nunca he tenido respuesta. Por eso, en muchas ocasiones, la gente o los compañeros optan por copiar a vicerrectoría, a vicerrectoría No. académica, al decano y demás, Ah. porque no hay una respuesta concreta de parte. O sea, yo directamente le digo del docente Darwin, porque con ningún otro docente he tenido esa problemática, porque siempre son o están prestos a decirle a uno, mire, el problema es este, hagamos un meet y nos explican. Ok. Andrés Felipe, mira, con el ánimo de no entrar en debate acá y antes de darle la palabra a Diana Urbano, yo no quiero como que volvamos esto la sala de quejas. Ahí, vuelvo y digo, hay un procedimiento, ¿cierto? Si tú ya no tuviste respuesta por el docente, lo escalas a la dirección del programa y esperas la respuesta a la dirección del programa. Y si hay necesidad de hacer eso, o si tú propones, por ejemplo, en el correo dice distancia, tener una reunión con el docente, la podemos hacer. No quiero seguir con este tema porque me parece que me da pena con el profe Javier y la profe Margarita, que este no es el escenario, no es el tema, pero sí les recuerdo como el conducto regular. Lo otro que les iba a comentar, bueno, Diana, dinos. Ingeniera, muy buenas noches, profes, y buenas noches a los compañeros. Realmente, pues opinando del caso del compañero, yo creo que ya he tenido varias situaciones y creo que la universidad siempre las atiende de la mejor manera. Creo que la ingeniera Joana me explicó supremamente bien cuando tenía esa duda, mira, no me acordaba. que me saltaba el conducto. Diana pidió una reunión. Nosotros, claro, Diana, mire, Diana es el ejemplo de eso. Diana pidió una reunión con el decano, con el profesor y conmigo, y la tuvimos. Y fue un error grandísimo, porque realmente entendí que siempre el docente trata de ayudarlo a uno. Por ejemplo, puntualmente con el docente Darwin, siempre, porque yo teniendo tantos horarios de trabajo, siempre le escribía y nunca jamás en los 4 años y medio que llevo, pues me llegó a decir que no, creo que es un profesor súper chévere y realmente trabaja por los estudiantes de una manera que uno se queda aterrado. E inclusive los días sábados, que no era horario pues laboral para él, sacaba tiempo y nos explicaba a nosotros cuando estábamos en sexto, séptimo semestre. Entonces yo creo que, o sea, aporto algo muy súper humilde, pero creo que si seguimos el conducto regular, realmente, o sea, siempre la universidad va a estar a favor de nosotros y creo que un pilar fundamental es la ingeniera Joana, que definitivamente me ayudó a entender que nunca la universidad nos va a dar un no, sino que siempre va a estar dispuesto a escucharnos y sobre todo a apoyarnos. Entonces creo que de pronto si le preguntamos primero al docente, creo que es la mejor manera de manejar una comunicación asertiva y siempre obtener los mejores resultados, obviamente para ambas partes. Ingeniera, muchísimas gracias, siempre voy a estar agradecida por haberme explicado lo del conducto. No, tranquila. Mira, más que eso, es que ustedes también tienen la opción de la evaluación docente. Ustedes en este momento ya tienen activada la evaluación docente. Hagan la evaluación docente porque eso también es bueno para el profesor. El profesor recibe su retroalimentación y él puede corregir cosas.
Pero vuelvo y les insisto, por favor sigan el conducto regular, hagan el trabajo de acercarse al docente, pedir una cita. Miren, los profes también cuando yo tengo estos casos me dicen que los estudiantes no ven los videos, que todo lo que están preguntando está en el video y que no los revisan. Entonces entiendo que no pueden asistir, pero démonos como el tiempo, vuelvo y les digo, saquen el tiempo para hacer estas cosas porque de todas formas ustedes están en un programa, es ingeniería civil. Es una de las profesiones que está en este momento, es súper importante en este país, en el tema de competitividad, de innovación. En todo lado aparecemos los ingenieros civiles, como ustedes vieron que Javier nos comentaba. Yo creo que cerramos aquí este tema. Ya me da pena con Javier y Margarita. Si queremos hablar algo adicional, ya saben, el correo dice distancia, pero primero, cuando vayan a escribir esa distancia, recuerden cómo anexar las evidencias o la dificultad que tuvieron con el docente para poder ayudarles y colaborarles en lo que necesiten. Bueno, Luis Eduardo y Luis Vargas, si van a decir algo que tenga que ver con el semillero, sigamos con eso, si no, yo Sí, prefiero profe, no interrumpir más la reunión. Yo quería saber cuándo comenzamos a trabajar en la investigación de cada uno. Perdón, sigamos el Sí. No, yo sé que ustedes están ansiosos en empezar a trabajar y ya quisiéramos todos, pero yo creo que es importante como hacer esos ejercicios para tener las herramientas y, digamos, saber cómo aprender a escribir. O sea, que yo creo que vale la pena leer, empezar a leer un poquito, hacer estos ejercicios, y ya cuando trabajemos el tema nos vamos a dar cuenta que es mucho más fácil plasmar todo lo que ustedes están ansiosos en investigar, ¿sí? Ya digamos que, bueno, yo pienso que ya las sesiones que vienen ya es más de hacer ejercicios y de tal vez trabajar sobre los temas concretos de la investigación, pero yo creo que de aquí a unas 2 sesiones ya, concretamente con los temas míos, ya podemos empezar a trabajar. Buenas noches, profesor, con Luis Eduardo. Hola, Luis Eduardo. ¿Me escuchan? Sí. No, profesor, lo que usted acaba de comentar sobre los ejercicios que hemos hecho, la pregunta es, nosotros lo enviamos, pero por ejemplo, en el caso mío me gustaría como recibir la retroalimentación si realmente lo estamos haciendo bien. Claro. O sea, sé que somos bastantes y sé que va a ser ahí como el tema de leerlo uno por uno, pero sí, por ejemplo, en el caso mío sí me interesa saber si, por ejemplo, esta actividad que hicimos, si realmente la leí bien, estuve acertado, porque ya hemos hecho 2 ejercicios y pues uno no sabe todavía, bueno, el último ejercicio, que la actividad que hicimos de la cámara y eso, no sabemos si ustedes lo publican en alguna parte como para uno mirar, bueno, sí, voy bien como estoy enfocándome en lo que los profesores están dictando y estamos bien. O Sí. Me toca empezar a seguir leyendo, practicar, no sé, exigirme. Sí, señor, era eso. Sí, Luis Eduardo, muchas gracias por tu duda. Sí, en realidad sí faltó hacer la retroalimentación del ejercicio anterior, pero digamos, no tenía planeado eso, pero para este sí, digamos, el planteamiento era que ustedes lo hicieran acá y la próxima clase ya discutiremos, por ejemplo, vamos a coger la respuesta de Luis Eduardo Villarreal para ver qué fue lo que él respondió, si está de acuerdo a las partes que debe tener un resumen o no. ¿Sí? Digamos que la idea era hacer la clase que viene, para no saturarlos tanto aquí ahorita de cosas. Entonces era que lo hiciera y la clase que viene pues ya tendrían como la retroalimentación. Profe, que espera una pregunta. Señor. Es sobre el trabajo que tenemos que desarrollar, el método, ¿a qué se refiere? Sí, el método, bueno, por eso quería que es que, bueno, una de las digamos, del enfoque constructivista de este sistema que nosotros tenemos aquí en la universidad, y es que, digamos, parte del conocimiento que ustedes ya tienen adquirido es para ver cómo, digamos, ustedes interpretan este método. Entonces, para ti, ¿qué sería el método? Es como un modelo para captación de información. Sí, es cómo yo recopilo la información, cómo trabajo la información,
qué tipo de ecuaciones, qué tipo de modelos voy a utilizar, ¿sí? Es como todas las protocolos o partes que yo voy a utilizar para construir, para analizar los resultados o para construir mi aporte, ¿sí? Perfecto, me quedó Entonces, por claro. Las ejemplo, dudas. pensemos en un estudio de concretos, por ejemplo, de materiales. Entonces, yo tengo que describir qué materiales voy a usar, qué granulometría tiene, qué resistencias, sobre qué ensayo voy a hacer, si voy a hacer un ensayo de compresión simple, qué máquina voy a usar. Entonces, yo escribo, en ese método, yo escribo todos los equipos, materiales, e información y los procesos que voy a utilizar para trabajar esa información. Vale, profe, muchas gracias. Digamos que Buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, tenía ahí pues como algo de que estaba comentando ahorita el compañero anterior y pues el debate que comenzaron ahí. Yo pienso que a veces de pronto también hay algunos compañeros que, o por lo menos la perspectiva que yo he tenido, porque he empezado como a investigar sobre el tema de semilleros, y en verdad lo preocupante, incluso ya yo toqué el tema, y es que a veces, en verdad que estos, no sé cómo lo iremos a manejar con ustedes y cómo será el tema de la aplicación de la opción de grado, pero sí he escuchado a varios de los que he llamado en semestres anteriores que eso es demasiado largo, que eso es un periodo que uno no alcanza a graduarse. Si un artículo no lo aprueban, si no es, digamos, tenido en cuenta o si no es publicado en una revista, uno puede llegar hasta durar 2 años, hasta incluso más, sin poder graduarse. Entonces yo pienso que también ese tema es, hay que como que afianzarlo bastante para que de pronto uno, en realidad, digamos que lo que investiga de otras áreas o de otros compañeros, pues no empiece como a entrar a demorizar y entonces, no, esta opción yo creo que no va a ser la adecuada, mejor me retiro y busco otra opción, porque en verdad sí, yo llamé a 10 personas o 10 compañeros que terminaron o que están cursando y la mayoría entraron y después se arrepintieron y salieron por ese mismo tema, porque con solo saber que uno va a durar 2 años después que se gradúa para poder obtener la opción de grado como válida, es un caos. Luis, yo creo que ese tema ya lo habíamos abordado al principio del semillero y digamos que parte de esta, digamos, de la ventaja de esta opción de grado es que primero eh, yo les había confirmado que la facultad no les exige, no les va a exigir que sea un artículo publicado en revista, apenas un artículo sometido, ¿sí? Es simplemente, digamos que producto de todo el trabajo que ustedes hagan en estos semestres que quedan para completar. Yo creo que no es nada complicado. Si yo les ponía un ejemplo, ¿qué es más fácil, escribir una tesis o un trabajo de grado que tiene 50 páginas o escribir un artículo que puede llegar a tener entre 8 y 12 páginas? Pues es más fácil hacer 8 páginas. Yo creo que 8 páginas es una ventaja con relación a los otros trabajos. Y bueno, de pronto yo creo que pues como todo, uno no puede basar, digamos, su vida y sus experiencias con base en las experiencias pasadas, ¿sí? Eran otros profesores que llevaban el semillero, era otro contexto, era otra situación. Digamos que nosotros estamos tratando, como le dijimos al principio, de llevar una forma de semillero que para ustedes les traiga un aprendizaje nuevo y que por el otro lado les facilite la opción de grado. O sea, en ningún momento, desde que nosotros lo planteamos como la alternativa más difícil, todo al contrario, lo planteamos como la opción de grado más fácil para ustedes y que no, justamente que no lleguen al final y bueno, ¿qué voy a hacer el trabajo de grado? Entonces ahí se me empieza a dificultar todo, entonces voy a tener que hacer un diplomado, el diplomado tiene que hacer un ensayo, son otros 6 meses, bueno, ahí se les alarga. La idea es que ustedes al final del semillero ya tengan algún trabajo hecho y ya puedan graduarse, ¿sí? Sí, Zafiro. Bueno, y ¿sabes qué otra cosa, Javier? Hay experiencias de éxito también, ¿no? Yo no recuerdo ahorita el nombre de la estudiante. Margarita de pronto me pueda corregir. O sea, Ella digamos ganó que en este tema un también, Luis, ahí reconocimiento. están digamos, las fake news, ¿sí? Si uno se deja como aterrorizar por esas noticias de que no, que esto, o sea, si ustedes siguen esas, pues realmente les confirmo lo mismo que le dijimos desde el principio, o sea, la idea es nosotros llevar este proceso para que se les facilite la opción de grado al final, ¿sí? Y pues, claro, es un esfuerzo que ustedes van a tener que hacer, pero pues todo, como les decía yo en un mensaje, o sea, todo en esta vida tiene un sacrificio, ¿sí? Si ustedes
Si fuera fácil ser ingenieros civiles, pues ustedes no estarían en este curso o todo el mundo sería ingeniero civil, pero no todo el mundo es ingeniero civil, hay que hacer un esfuerzo, hay que dedicarse un poquito a estudiar y a hacer la carrera. ¿Sí? No, entonces todo el mundo sería ingeniero civil, Profe, sería todo el mundo así. Sí, y Paula. es que creo que ya habíamos hablado también del tema que pues, o sea, que el requisito como finalizando el semillero era hacer como una ponencia y la otra era como enviar como hacia una publicación de una revista, pero pues no era necesario que fuera como tal publicado, o sea, sino hacer el envío a una revista, pues, o sea, eso fue lo que Sí, hablamos la última vez, que ahí quedamos como todos claros en el tema, o eso fue lo que sí, entendí. sí, de acuerdo. Yo, Sí, pero- yo quiero aportar en este Perdóname, tema. Fernanda, qué pena. A ver, si hacemos recorderis de la semana pasada donde hablábamos sobre cómo recuperar, no sé si a eso te referías, de cómo recuperar las horas del semillero, no era por una ponencia o un artículo, era una actividad extra que íbamos a hacer, pero no se especificó esa parte. No sé si estamos hablando de lo mismo. No es lo mismo, Margarita. O sea, simplemente les había hablado de que no tiene que ser un artículo publicado en una revista, puede ser una ponencia, un evento, que es algo más, digamos que menos riguroso, no, digamos no menos riguroso, perdón por la palabra, menos exigente, digamos que lo que eh, conlleva una revista, menos tiempo. Bueno, en realidad, digamos que eso lo habíamos planteado al principio del semillero. Ah, ok, perdóname, es que había entendido otra cosa, pero veo que lo que hablas es sobre el producto final del Sí, semillero. sí, producto final del semillero. Entendido. Listo. Fernanda, cuéntanos. Yo quería referirme a este tema porque yo soy cercano con una compañera que hizo su opción de grado en el semillero y pues básicamente es excelente opción. Ella presentó sus informes, hizo su indexación, presentó su artículo y le dieron un premio. Creo que es de quien estaban hablando hace un momento. Ahora, Sí, ¿cómo en se cuanto llama? ¿Cómo se llama? a Yo Lina estoy Farfán, buscando la foto, porque a mí me la enviaron cuando le entregaron el premio y no la encuentro, pero sí, denme 5 a ver si la encuentro. es Lina Farfán. Ahora, en el asunto de poder conseguir una beca para hacer un posgrado, el asunto de tener semillero de investigación o una vinculación con el tema de investigación te da un puntaje mucho más alto para obtener becas o entradas a universidades internacionales. Así que para mí esta opción es fantástica. Hay que tener un poquito más de tiempo, séptimo, sexto semestre, pero yo los animo a que hagan esto porque a su futuro académico les va a servir muchísimo. Y todo conlleva esfuerzo para lograrlo. Lo que pasa es que yo creo que no lo podemos ver únicamente de la forma de que esto es únicamente para graduarse, sino que también hay que gozarse el proceso, aprender, porque aquí todos vamos a aprender algo nuevo. Y si al final usted ve que de pronto no hizo ponencia, no hizo nada, pues igual hay otras opciones para que te gradúes, pero te va a quedar un aprendizaje de esto. Sí, yo creo que lo que dice Paula es cierto y lo que dice Fernando también, muchas gracias. Digamos que la idea es no verlo como algo tortuoso, que no, es que nos toca asistir, sino que dentro de ustedes, inclusive como parte del semillero, es que ustedes mismos aporten a la construcción de este semillero. ¿Sí? Si ustedes tienen una propuesta, profe, ¿por qué no hacemos esto? O hagamos una actividad de tal forma, o nos está muy aburrido, ¿por qué no trabajamos en grupo? Bueno, digamos que la idea es que ustedes también, digamos que no es hacer el semillero como una camisa de fuerza, que no, que todas las veces vamos a hacer presentaciones y vamos a hacer este ejercicio, no. O sea, vamos a tratar de dinamizar, que es lo que hemos hablado con los otros profesores, de dinamizar el espacio para que ustedes realmente vean un espacio de aprendizaje y aprovechen para hacer su trabajo de grado. ¿Sí? O sea, no, digamos que el aprendizaje, yo creo que en el aprendizaje y en el estudio no hay nada perdido, o sea, todo es un aprendizaje nuevo que les va a quedar a ustedes para el resto de sus vidas. ¿Sí? Si ustedes se deciden retirar del semillero, bueno, digamos que aprovecharon, que no es la idea, no es la intención, la idea es que no lo hagan, pero bueno, aprendieron qué es un artículo, qué es la estructura de un artículo, qué tiene que llevar. Si voy a escribir un resumen, tengo que tenerlo de esta forma. ¿Sí? Bueno, listo. Si me permiten hacer unos anuncios aquí Sí. parroquiales sobre el Digamos que semillero.
Una última aclaración, y es que, digamos, esta forma estructurada de escribir es una forma que a ustedes también les va a ayudar para escribir en su vida diaria. ¿Sí? Cuando ustedes estén escribiendo toda, digamos, actividad profesional de la ingeniería civil, tiene que tener comunicación escrita. O sea, nosotros siempre vamos a tener que hacer un informe, que hacer una carta, que hacer y digamos, esta estructura nos ayuda a nosotros también a estructurar todas las formas de expresión escrita. Entonces, digamos que ya por ese lado, ya ustedes van a mejorar, digamos, ese aspecto de la comunicación escrita. Les va a servir no solo para los que quieran abordar, o sea, seguir la carrera académica, quieran hacer un posgrado, una especialización, sino para los que quieran destacarse en su trabajo. Es decir, su ingeniero va a decir, su jefe como ingeniero va a decir, no, pero mire, esta persona escribe bien o sabe cómo estructurar un párrafo. O sea, eso con seguridad es una ventaja grandísima frente a otros profesionales. Sí, Sí, Margarita. profe, perdón. Sobre todo yo me inscribí pues al semillero porque siento que me hace falta esa parte. Sí, o sea, yo pues digamos que hoy soy un poco más exigente, pero yo me pongo a ver, cuando yo salí de la universidad, a pesar de toda la instrucción que tuve, yo puedo decir que yo no sabía escribir. O sea, yo no sabía escribir, redactar una carta, redactar un correo. O sea, eso es algo que a nosotros no nos enseñan, y qué bueno que desde el semillero ya, digamos, nosotros empecemos a estructurar todas estas herramientas para que nuestra expresión escrita sea la mejor posible. Bien, sí. Profe, sino que yo quiero, de pronto tienen la revista de la muchacha, pues me gustaría leerla o lo que ella presentó, por favor. ¿Lo podrían compartir? Sí, queda, no sé, Catalina, si la encontraste. Sí, eso está en el repositorio, yo lo consigo y se los traigo para la próxima clase, porque creo que para la próxima sesión, creo que tenemos que hacer más como en las cosas positivas, más publicidad. Y la Sí. verdad, a esa chica le fue muy bien. Y digamos que hay como un reconocimiento especial a los estudiantes de distancia, porque es que ustedes tienen un plus adicional. Es decir, ustedes son personas que trabajan, estudian y trabajan, y a mí me parece que el estudiante de distancia es mucho más dedicado, es decir, planea muy bien sus tiempos y cuadra muy bien su disponibilidad para hacer este tipo de cosas. Entonces, no es lo mismo un estudiante presencial que tiene, digamos que su 80%, un 50% de dedicación a su educación, mientras que ustedes distribuyen su tiempo en varias actividades, ¿cierto? Entonces, por eso les insisto que hay que aprovechar esos escenarios. Su compañero tiene toda la razón. Esto les va a ayudar en algún momento. El tema del semillero lo van a utilizar en algún momento, estoy segura. Sea la opción de grado que quieran. Le damos la palabra a Margarita, yo creo. Semilleros, Margarita está levantando la mano. Ay, gracias. Son solo un par de segundos y después podemos continuar con la discusión. Quería comentarles que en el correo donde se envió la invitación para esta tercera sesión, se había anunciado que hay un proyecto para que en caso de que alguno de ustedes se encuentre disponible, pero también interesado, ya este proyecto va a iniciar. Digamos que el problema que nosotros tenemos es que hay proyectos que tenemos que esperar hasta el otro semestre, o sí, también los pueden llegar a construir junto con el profe Javier, pero este ya está. Entonces, la invitación es que si están interesados, mañana hay un webinar y pues quien sería el tutor de este proyecto sería el ingeniero Miguel Ángel Ospina. Para los que quieran participar, es algo sobre sistemas de georreferenciación para la evaluación de la vulnerabilidad de fuentes hídricas aquí en Colombia. Entonces, todos están invitados. ¿Listo? Muchas gracias. Ahora sí. Una pregunta, ¿esa invitación la envía al correo para estar pendiente mañana? La invitación ya está. Lo que pasa es que es por Zoom y entonces tú tienes que ingresar, es como
¿Tú has tenido la oportunidad de ingresar a una conferencia por Zoom? Sí. Ah, bueno, listo. Entonces ya sabes que uno debe ingresar el ID, una contraseña que te van a pedir y es a las 9 de la mañana. Profe, ¿y en dónde encuentro ese enlace? ¿En dónde es que está? ¿En el semillero? ¿En la aula? Sí, no, ¿en dónde? Ay, en el correo. Yo les envié un correo con la invitación el día de ayer, pero si quieren lo voy a colocar en nuestra clase, aquí en el blog del Classroom. ¿Listo? Que por cierto, hay todavía algunos de ustedes que no han aceptado la invitación. Entonces ahí está Joana, Juan Carlos, Jonathan, Johan, Jensi, Edilmer, Jorge, María Isabel, César, Augusto, Paula Alejandra, Guillermo Adrián, Anderson Mota, Oscar, Harold, Jessica, Estefanía, Paola, Iliana. Uy, hay varios. Wilmar, Mario En el José. info, Mario en el José. info del programa también se envió, Margarita. En el info del programa también se envió. Ah, ¿sí? En el info de Ingeniería Civil también está, por si lo quieren buscar ahí, está también en la info, en el correo institucional. Sí. Pero listo, eso era. Margarita, aprovecho hay dos, Cristian Yamit Pérez y Caterín Delgado, querían también hacer parte del semillero, yo no sé todavía ahí. Profe, y otra cosa, por favor, me pueden agregar al grupo de WhatsApp? Sí, ¿quién tiene ahí el grupo de WhatsApp? ¿Pones ahí tu número aquí en el chat? Vale, profe, ya lo coloco. Gracias. Sí, Jonathan, adelante. Jonathan. Bueno, adelante, profe Margarita. Dime, me perdí. ¿Qué pasó? Que tenía la mano levantada. Bueno, yo pregunté por dos. Ah, yo no, ya la bajo. Cristian Yamit y Caterina Delgado que dicen que están interesados en participar en el semillero, que Ah, son nuevos. sí, dice Caterina Delgado y Cristian están muy interesados en iniciar conjuntamente nuestro proyecto de investigación en el área de uso de herramientas tecnológicas para optimizar el flujo vehicular. Estamos seguros que con su acompañamiento podremos exportar nuestras máximas capacidades de innovación. Quedamos pendientes de su respuesta. Gracias. Voy a escribir el correo en el chat del semillero y nos escriben ahí. ¿Listo? Listo. ¿Alguien puede, por favor, adicionar a Fernando Hernández y a Jensi Carolina al chat del WhatsApp? A propósito, profe Margarita, ¿tú estás en el chat de WhatsApp o no? No estoy. ¿No quieres que te adicione? Sí, claro, sí, por supuesto. Ya voy a poner mi número ahí. Paula Rusi también quiere que lo pongan. ¿Quién es el encargado del WhatsApp? O sea, la idea es que este espacio, digamos, bueno, con el tiempo yo creo que pues va a depender mucho de cómo nosotros también asumamos esta participación, ¿sí? Digamos que, bueno, uno pues a veces también está como con más disposición unos días que otros, pero pues digamos que la intención sería que lo hubiéramos como el espacio en donde nosotros podemos tener esta aproximación a la ciencia y verlo de una forma, no una forma difícil como siempre nos lo han mostrado, ¿sí? Como "Uy, no es tan difícil, nunca podría hacer algo parecido", ¿no? O sea, a medida que vayamos, eso es como todo, a medida que uno se va aproximando, de que va viendo, ya uno va viendo las cosas de pronto no tan complicadas. Yo les pongo el ejemplo de una vez, los primeros trabajos que tuve, yo
tenía que revisar unos planos de un arquitecto famoso aquí en Colombia, que bueno, ya no me acuerdo el nombre. Y para mí era algo sorprendente cómo hacía esos planos, con esa calidad de detalle, con todo, o sea, parecía que fueran perfectos. Yo decía, ese plano está perfecto, yo decía, no tiene nada. Resulta que yo todos los días tenía que llegar y revisar ciertas cantidades de obra, tenía que revisar los planos, que estuviera todo, porque yo era como el encargado de hacer el presupuesto, de actualizar los presupuestos de la obra. Y a medida que yo me iba entrando en el plano, yo le iba encontrando errores y yo me daba cuenta, aquí le faltó esto, tal vez aquí está mal esto, tal. Entonces, digamos que así seguramente va a pasar con la escritura científica. Ustedes lo van a ver como, uy, no, ese artículo está perfecto, pero a medida que vayamos mirando, ya vamos a tener a pasar de una lectura normal a una lectura crítica, entonces vamos a decir, no, este artículo sí realmente el investigador le faltó esto, o eso que está diciendo no es cierto, ¿sí? Esta gráfica que está utilizando no es la más apropiada, ¿sí? Podríamos utilizar otra. Digamos que eso, pues, por ahora, digamos que no es el objetivo principal, pero más adelante digamos que el objetivo es que lleguemos a identificar y hacer esa lectura crítica. Esa lectura crítica además les va a ayudar no solo en su vida profesional, sino también en los exámenes de estado, ¿sí? Hay unos exámenes que ustedes tienen que presentar y también en la medida que ustedes lean, digamos, estas cosas, vamos a poder tener esa capacidad de hacer esa lectura crítica. Pues yo quiero aprovechar para darle el mensaje a los ingenieros. No desfallezcan, la falta de asistencia de hoy, porque la vez pasada fuimos como 100, esa falta de asistencia obedece al inicio del segundo bloque. Y hoy todo el mundo está en clase. Yo tengo todos los compañeros, están en clase a las 8, otros a las 7, otros a las 9 de la noche. Entonces, no desfallezcan. En realidad está muy interesante el tema que están tratando en el semillero. Este es el camino correcto y pues gracias por invertir el tiempo también ustedes. Gracias, Sí, Fernando. gracias, Fernando. Pues en realidad, pues la profe Margarita y yo sabemos también que es una actividad que estamos haciendo ad honorem, ¿no? Digamos que nosotros queremos que, pues, en realidad que ustedes aprendan herramientas nuevas y herramientas diferentes y que ustedes sean, digamos, los que están en el semillero, como les decía al principio, que sean diferenciados con respecto a los que no están en el semillero. Si ustedes son los estudiantes que tienen unas competencias mucho más avanzadas que los otros que no están, ¿sí? Entonces ya por ese lado ya ustedes tienen un plus. ¿Querías decir algo, Margarita? No, ya, yo creo que ya podríamos dejarlo todo por hoy. Si ustedes están de acuerdo, me dio mucho gusto pues conocer diferentes puntos de vista. Entonces, pues nada, vamos a seguir adelante y pues estamos a la orden para ayudarles en lo que sea. Yo les deseo una muy buena noche y un feliz resto de semana y pues ya se viene Semana Santa. Semana Santa no nos vamos a reunir, pero apenas lleguemos de Semana Santa, pues ahí nos estaremos comunicando para la próxima sesión. Muchas gracias a ustedes, profe, por su tiempo y su Gracias, dedicación. profe. Muchas gracias. Bueno, Buenas noches a todos. Gracias, que tengan gracias a un ustedes, buenas noches. Gracias, buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches para todos. Chao. Hasta luego. Muchas gracias, profesores, muy amables. Bye, bye. Gracias, teacher.